Cuestionario Escuela Sabática. Moab, ejemplo que no debes seguir. Pregunta número 1. ¿En qué lugar se ubicaba el pueblo de Moab? A. Al pie del río Jordán. B. Cerca al mar Mediterráneo. C. Cerca al mar Muerto a orillas del río Jordán. C. Cerca al mar Muerto a orillas del río Jordán. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿De qué personaje desciende el pueblo de Moab? A. De Balac. B. De Lot. C. De Amalek. B. De Lot. ¡Correcto! Corte informativo. Datos curiosos del lugar. Moab. El reino de Moab es el nombre histórico dado a una franja de tierra montañosa ubicada en la actual Jordania, a lo largo de la orilla este del Mar Muerto. Pregunta número 3. ¿Cómo se portaban los moabitas? A. Muy mal, se burlaban de los israelitas y se aprovechaban de sus tierras. B. Muy bien, amigables y honestos. C. Más o menos, eran compartidos. A. Muy mal, se burlaban de los israelitas y se aprovechaban de sus tierras. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Tú sigues los buenos ejemplos de tus mayores? A. Puede ser. B. No. C. Sí. C. Sí. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué cosas buenas has aprendido de tus mayores? A. A burlarme de los demás. B. A no burlarme de los demás y a no tomar lo que no es mío. C. A tomar lo que no es mío.
B, a no burlarme de los demás y a no tomar lo que no es mío. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Cómo se llamó la nuera de Noemí, que era de Moab? A, Ruth. B, Silpa. C, Milca. A, Ruth. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuál es el significado del nombre de Ruth? A, amorosa. B, amistad. C, leal. B, amistad. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Cuál es el significado del nombre de Moab? A, el que vive. B, más allá del río. C, de su padre. C, de su padre. ¡Correcto! Próxima pregunta. Pregunta número 9. ¿Cuál es el significado del nombre del rey Amón? A, tribal. B, pueblos. C, que viene del desierto. A, tribal. ¡Correcto! Prepárate para la última pregunta. Pregunta número 10. ¿Cómo se llamó el rey de Moab que deseaba la maldición para el pueblo de Israel? A, Lot. B, Balaam. C, Balac. C, Balac.
hecho muy bien. Los invitamos para el próximo cuestionario. ¡Paz a vosotros!